Hola, bendiciones, quien te habla el pastor Víctor Arteaga. Estamos en este momento en una serie que se llama o tiene por nombre La Gran Cosecha de Almas. Y estamos trayendo bastante contenido referente a la enseñanza de cómo ganar almas y convertirnos en unos obreros de aquella gran comisión que el Señor Jesús nos entregó. Y el día 9 tenemos una gran cruzada de sanidad, milagros, de liberación, acompañada de una jornada médico, social, asistencial, recreacional, donde vamos a servir una comunidad. Es el sector Concordia de la ciudad de Coro y espero te puedas sumar a esta movilización. Anteriormente realizábamos una serie de entrenamientos dirigidos a personas que sentían su llamado en ganar almas o le querían servir a Dios en esta área. Pero en esta ocasión Dios nos dio la instrucción de hacerlo a la iglesia, dado que el llamado principal que Jesús le entregó a la iglesia fue ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos a las naciones. Entonces quiero decirte, el evangelio que vamos a predicar no es cualquiera. La palabra de Dios nos enseña que el evangelio que tenemos que predicar es el evangelio del reino. Y ese evangelio, una señal es que produce arrepentimiento. Lamentablemente se ha reemplazado por un evangelio motivacional, por un evangelio de entretenimiento que busca solamente acumular gente en un espacio. La mayoría busca meter gente en la iglesia. La instrucción de Dios es sacar gente de la iglesia y llevarnos a un mundo que está allá afuera para que le prediquemos el mensaje de salvación. El mensaje es Jesús, lo que vino a hacer en la tierra, el por qué lo hizo y para qué lo hizo. Y teniendo esto en mente, quiero darte algo más de enseñanza en toda esta serie de la gran cosecha, para que cada uno nos convirtamos en un obrero preparado. Una de las razones por las cuales la gente no gana almas, aun cuando tiene tiempo en la iglesia, aun cuando ama al Señor Jesús, aun cuando de alguna manera está comprometido con Dios, es porque no se ha preparado, no sabe cómo hacerlo y muchas veces existe el miedo o el temor de cometer errores. Pero déjame decirte que precisamente para eso viene esta enseñanza, viene este material, para que tú te puedas formar y seas parte de ese equipo que vamos a estar trabajando en las calles, en los territorios, en distintos sectores de nuestra ciudad aquí en Coro, con tal de ganar uno más para Jesús. Entonces, voy a darle algunos tips. Tengo acá anotados de lo que son los entrenamientos que hemos realizado en distintas ocasiones para que tengamos en cuenta el cómo hacerlo. Y antes de iniciar como tal, quiero que tomemos en cuenta estos siguientes puntos. Número 1, formamos parte de una cultura. Una cultura tiene hábitos, tiene costumbres, tiene forma de ser. Tenemos que, Pablo decía que él se hacía como griego para ganarse a los griegos. Esto tiene que ver que cuando Jesús nos envía al mundo, allí la palabra mundo es la palabra etnos. La palabra etnos tiene que ver con una forma de vida, con una cultura en la gente. Y esto es que de donde tú tienes experiencia, en la atmósfera en la que tú te desarrollas. Por ejemplo, si eres un médico, Dios te va a usar para ganar médicos. Si eres un deportista, Dios te va a usar para ganar a deportistas. Y así cada uno en el área donde Dios hasta ahora te ha colocado, vas a ser un instrumento en las manos de Dios para que ese etnos o esa forma de vida, esa cultura, tú la puedas llevar el mensaje del reino a esas personas. Número 2, tenemos que saber que somos cristianos del reino, no somos una religión. Lamentablemente, la razón por la cual mucha gente allá afuera resiste al mensaje de la palabra es porque todo lo relaciona con la religión, y las religiones han hecho mucho daño, y nosotros representamos un reino. Cristo Jesús en la tierra no vino a plantar o a fundar ninguna religión. Él vino de parte de Dios. El Padre lo envió para predicar el evangelio del reino. Y como decía al principio, el evangelio del reino es uno que produce arrepentimiento. Va más allá de entretener a la gente, va más allá de
de sobar a la gente, sino de hablar la verdad. Jesús, vemos que su mensaje, cada vez que enseñaba la palabra, mucha gente lo quería apedrear, y la intención no es golpear a la gente con la palabra. El reino produce cambio, el reino produce transformación, el reino tiene que ver con una forma de gobierno. Jesús decía: venga el cielo a la tierra y hágase tu voluntad. Vemos que Jesús era un hombre que decía: yo quiero que la tierra sea como es en el cielo. Hoy en día vemos gente preparándose para irse al cielo, pero la razón verdadera que Jesús nos enseñó fue: yo quiero que el cielo venga a la tierra. Te digo, sí es posible tener el cielo aquí en la tierra, y eso depende de su oración, eso depende del evangelio, del mensaje que continuamente estamos hablando. Vemos que el ministerio de Jesús tenía 4 facetas. Tenía que ver con enseñar, con predicar, con sanar enfermos y echar fuera demonios. Hoy en día nos hemos limitado solamente a la enseñanza o a la predicación, pero vemos que Jesús decía lo siguiente: si no creen en lo que yo digo, crean en lo que yo hago. El evangelio del reino es un evangelio que tiene manifestaciones de poder. Vemos que la unción, cuando Jesús está hablando, comenzando su ministerio, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí y me ha ungido para. Vemos que la unción tiene un propósito. La unción de Jesús tenía enfoque en el corazón de la gente. En el libro de Primera de Samuel vemos que dice Dios: no mires a su parecer. En otras palabras, no te dejes de llevar por la apariencia de la gente, sino que Dios mira el corazón. Esto es lo que nadie ve. El corazón de la gente allá afuera, aun cuando su apariencia sea una cosa, su corazón está necesitando la verdad que viene de parte de Dios. También vemos que la unción, una porción de la unción de Jesús, estaba dada para sanar al enfermo. También vemos que está dada para liberar gente que está oprimida. En la Biblia no vemos a Jesús físicamente sacando a nadie de una cárcel, pero sí vemos a Jesús liberando a los cautivos. Hoy en día hay gente que no cree en la liberación y basa las situaciones que las personas están viviendo en problemas psicológicos, problemas mentales, y buscamos tapar o camuflajear las cosas. Pero hay cosas que tienen un nombre espiritual. Es real que hay demonios que están atormentando a la gente, trayendo depresión, trayendo miedo, trayendo culpa, trayendo suicidio. Y es tu trabajo y el mío que el evangelio del reino sea predicado. Y una de las razones es porque cuando este evangelio sea predicado, dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Quiere decir que cada vez que usted y yo predicamos el evangelio del reino, aceleramos la venida de Jesús y queremos que Cristo venga pronto. La razón bíblica por la cual Cristo no ha venido es que dice: no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Cristo no ha venido dando oportunidad a que uno más se reconcilie con Él. La razón por la que Cristo vino a la cruz fue perdonarnos y darnos una oportunidad de reconciliación con el Padre para que podamos acceder a la vida eterna a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra. Y usted y yo estamos llamados a predicar esa palabra. Entonces, también quiero que sepa que no hay un formato a seguir. Esto es algo que es del Espíritu, es algo que es un fluir de Dios que va a poner las palabras en tu boca. Cuando estés con una persona en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en tu familia, en tu casa, Dios te va a empezar a inquietar. Es más, yo sé que hay gente que está siendo inquietada, que le quiere hablar a alguien, pero que no ha sabido cómo hacerlo. Entonces hoy voy a darte unos principios bíblicos para que sepamos hacerlo. También quiero que tengas en cuenta esto: cuando le vayas a hablar a alguien, no te desenfoques. Tu mente, tu visión tiene que estar con esa persona a la que le estás hablando. Siempre hay distracciones, pasa alguien quiere interrumpir o busca desviar la conversación. Pero quiero que sepas que Jesús compara el ganar almas con un pescador, y el llamado que le hizo a Pedro, digo: yo haré de ti un pescador de hombres. Y todo pescador sabe que cada pez es diferente, cada pez tiene una carnada diferente.
Y hay un momento en que el anzuelo está allí con la palabra, pero hay un momento en el que hay que jalar el mensaje, hay que jalar a la persona para llevarlo y guiarlo a que tome su decisión por Jesús. Ahí es donde usted tiene que tener el pulso y pueda discernir el momento en que la persona está lista para guiarlo en ese llamado y que nada lo desenfoque en ese momento. Tenemos que saber que no tenemos que caer en discusiones por argumentos. Hay muchas personas que aman el discutir por la palabra. Nosotros estamos llamados a presentar un evangelio que representa el amor de Dios. El mensaje está basado en la razón por la cual Cristo vino. Y eso es lo que dice Juan 3:16, que fue el amor del Padre tan grande que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lamentablemente hay muchas personas que quieren traer controversia, que el apóstol Pablo dice, muchos predican a Cristo, pero por debatir, por tener excusas, por tener argumentos, por tener como que pelear por la palabra, a ver quién sabe más. Esto no es un asunto de quién sepa más, esto es un asunto de quién conozca, de quién tenga revelado, de quién tenga una experiencia. Yo me he dado cuenta de que los mejores predicadores son aquellos que tienen encuentros y experiencias con Dios. Así hay muchos que tienen mucha palabra y hay que tener cuidado porque la letra sola mata, trae condenación, pero la letra con el Espíritu da vida. La letra sola es letra muerta, pero la letra con el Espíritu es una letra que te da vida. La gente allá afuera necesita la vida de la palabra, la vida del Espíritu. Por eso tenemos que ser guiados. Cada vez que usted tiene un sentir en su corazón de hablarle a alguien, no es más que Dios trabajando contigo para que hagas el esfuerzo de hablarle a alguien allá afuera. Entonces, no debemos tampoco hablar mal de las religiones de las personas. La razón de esto es que nosotros no vinimos a formar o a meter a la gente en una religión. Como dice mi pastora, quien se mete fácil se sale también. Nosotros vinimos a predicar el evangelio del reino. Y no cometamos el error de acercarnos a alguien por su apariencia. Acerquémonos a las personas siendo guiados por el Espíritu de Dios. Vemos que en Juan capítulo 4 verso 7 hay una manera en la que Jesús comparte el evangelio y vemos que Jesús se acerca de una manera muy normal, una conversación normal, así como usted está en su área de trabajo normal, pero de repente todo da un giro, da una vuelta, que es el momento en el que se introduce la palabra a través de despertar la curiosidad. Siempre me gusta hacer preguntas a las personas que despierten la curiosidad acerca de la salvación. La mayoría de las personas, quiero que sepa algo, piensa que todos vamos a ir al cielo, pero eso no es verdad. Vamos a ir al cielo aquellos que hayamos reconocido a Jesús como Señor, como Salvador, que hayamos tomado la decisión de arrepentirnos y que hayamos buscado a Dios en nuestro tiempo de vida. Hay otros que piensan que después de la muerte la oración de otra persona los puede salvar, pero bíblicamente eso no es real. Vemos que Jesús, hay un caso que habla de un hombre rico que va al infierno y habla de un mendigo que va al cielo, y después que ellos mueren no hay manera de que ninguno de los dos salga del lugar de donde está. Lo que sí puede suceder es que usted y yo hoy en nuestro tiempo de vida podamos salvar a uno más. Entonces voy a darle ahora sí el cómo acercarnos y hablarle a un desconocido o a un inconverso o a alguien que no tenga a Dios o a alguien que quizás se apartó de Dios. Número uno, tenemos que acercarnos. La razón de esto es que nunca esperemos que los peces vengan a nosotros. Nosotros tenemos que irlos a buscar. Lamentablemente también vemos que en las iglesias esperamos que la gente venga. Nadie va a venir si nosotros no lo vamos a buscar. Vemos que el cielo hace fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Si pudiéramos tener conciencia de lo que pasa en el cielo, cada vez que usted y yo ganamos a alguien, practicaríamos el evangelismo de manera continua. Número dos, llega un punto en que la persona tiene que ser confrontada con la verdad. Escúcheme bien, no es ofender a la gente, no es juzgar a la gente, sino que es confrontar con la verdad.
¿Cuál es la verdad? Vamos a ir a Romanos capítulo 3, versos 23. Dice, todos los hombres hemos pecado y por causa de esto hay una consecuencia. Uno asume responsabilidad cuando ve consecuencia, y la consecuencia de esto es que la paga del pecado es la muerte. También dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, no nos merecemos el cielo ni la salvación. Pero también vemos que en Romanos capítulo 5, verso 8, vemos que se presenta el evangelio con poder, el evangelio del reino. La razón por la que Cristo vino fue para darnos una oportunidad de que si nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, entonces seremos salvos. En este momento, cuando alguien ha sido confrontado, se da cuenta que a través del pecado estamos todos condenados y que no merecemos el cielo, es el momento de presentarle a Jesús. Y le voy a dar una manera de hacer. En la Biblia está llena de muchos casos en los que Jesús se topó con distintos tipos de personas. Vemos a Jesús sanando enfermos, y esa puede ser la condición de alguien con quien usted esté hablando. Vemos a Jesús que se topa con un empresario, un hombre llamado Zaqueo, y le pide entrar a su casa y le empieza a hablar de su vida. Vemos a Jesús sentado con publicanos y pecadores. Vemos a Jesús con aquella mujer que no juzgó, sino que más bien le dio una oportunidad de reconciliación. Aquella mujer que le llevaron siendo descubierta en pleno acto de adulterio, dice la Biblia. También vemos a Jesús hablando con una mujer enferma por mucho tiempo, la mujer del flujo de sangre. Vemos también a la mujer en el pozo, la mujer samaritana. Y la manera en la que Jesús se acerca, Jesús sentado en una conversación normal, pregunta qué quiere. ¿Sabe? Muchas personas te están diciendo de alguna manera lo que necesitan. Hay un ciego a quien Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Jesús podía ver físicamente la necesidad de este hombre, pero quería escucharlo de su boca. ¿Sabe? Hay personas que te han comentado sus problemas y no te has atrevido a hablarle acerca de lo que realmente necesita. El amor de Dios, el mensaje de Jesús es lo que va a traer libertad y sanidad. Vemos a Jesús que muchas veces alguien buscaba una sanidad y Jesús lo que hacía era liberarlo. Hay personas que están padeciendo alguna enfermedad y la razón de esto es algo espiritual, y usted y yo tenemos la respuesta a ese problema a través de la liberación. La palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre sanarán enfermos, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre. Quiero que sepa que cada vez que usted usa el nombre de Jesús, usted se está poniendo en el lugar, en la posición, en la autoridad de Jesús para hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Es Él el que nos envía que usemos su nombre. Eso es como tener el poder de alguien que legítimamente te entregó para que tú puedas obrar y actuar como si fueras esa persona. Jesús nos dio a nosotros poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones, para sanar enfermos. Solamente vamos a poner nuestras manos, solamente vamos a soltar por nuestra boca esa palabra. Tenemos que atrevernos a que la próxima vez que estemos delante de alguien podamos llevarlo hacia la palabra, y a través de la oración vamos a ver la mano de Dios hacer cosas sobrenaturales. Entonces, en este momento que la persona ha reconocido su falta, que ha estado expuesta por medio de la palabra, es el momento de presentarle a Jesús. Jesús, como le digo, hay muchos casos en la Biblia en los que esa persona se va a sentir identificada. Por eso usted debe estar preparado y debe conocerlo y decirle, mira, sabes que la palabra de Dios habla de una persona, se parece mucho a la condición en la que usted está viviendo, y Jesús le dijo esto, y usted le empieza a dar la palabra de parte de Dios. En ese momento, la persona debe saber cómo recibir el perdón. Usted puede leer en Marcos capítulo 1, versículo 15, dice la palabra, arrepentíos y creed. La única manera de acceder a la salvación es a través del arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una de las decisiones más difíciles de tomar en una persona. Pero el arrepentimiento viene una vez que nos hemos dado cuenta que hemos ofendido a Dios, que hemos estado apartados de Dios.
y que por tal motivo nuestro final sería un final de perdición. La palabra de Dios también enseña que ancho y espacioso es el camino de la perdición y angosto y estrecho es el camino de la salvación, y que muy pocos van por él. La razón por la cual tenemos que predicar el evangelio es porque ya la cosecha está lista, y si no la recogemos se puede perder. Naturalmente, lo que queda en el terreno que no se recogió después de que se haya cosechado un cultivo, normalmente hay unas técnicas de limpieza. Algunos le ponen fuego y luego le pasan la maquinaria, y la Biblia dice que lo que se pierde será tirado en el fuego. Usted y yo tenemos en nuestras manos salvar todo lo que se pueda, que ya Jesús pagó por ellos. Entonces hay que guiar a la persona a que crea con el corazón. Lo que salva a alguien no es la oración que repite. Nosotros le llamamos a esto la oración de fe, la oración del pecador, la oración de reconciliación, la oración para ser salvo. Pero esta oración, pues, esto no es algo bíblico, ¿ok? No vemos que esto esté en la palabra. Lo que sí dice la palabra es que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y que Dios el Padre lo levantó entre los muertos, este será salvo. Esto sí lo dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que guiarlo a través de una oración a que esa persona reconozca quién es Jesús en su vida. Pero la única manera de que lo reconozca es que usted y yo se lo demostremos. Entonces le enseñamos a la persona que con el corazón se cree, ¿ok?, para salvación, pero que tiene que confesarlo con su boca. Y ahí es donde llegamos al punto de hacer la oración. Normalmente le decimos, mire, si usted está convencido de lo que le acabamos de decir, haga una oración con nosotros, donde usted va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y en ese momento usted lo guía en la oración de fe. La hacemos continuamente en la iglesia. Voy a tener más contenido para que usted tenga modelos de oración, para que pueda llevarlo y predicarle el evangelio a esa persona. Entonces yo te animo a que formes parte de esta movilización que vamos a tener como iglesia, que te sumes a este equipo de trabajo, que la misión es ganar cada día almas para Jesús. Vemos que Jesús, para Dios no hay nada imposible, pero hay algo que Él no puede hacer. Él pagó por las almas, pero es trabajo tuyo y mío que vayamos a buscarla. En el cielo hay tres cosas que hacen falta. Vemos que Jesús está buscando adoradores, intercesores y obreros para ganar la cosecha. Hay una frase que dice: heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser uno de aquellos que forman parte de este trabajo. No quiero que la cosecha se pierda, sino que queremos agarrarla y ganarla para Dios. Espero puedas formar parte, espero puedas participar, y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia El Rey Jesús Coro en Instagram, y que nos puedas acompañar también en nuestro servicio los días domingos a las 10 de la mañana en nuestra sede en la avenida Rómulo Gallego, diagonal al Mercado Nuevo, al lado del Shopping Center, en el antiguo edificio de Comercial Mario. Todos los domingos a las 10 de la mañana, y también a través de nuestras casas de paz en distintas zonas de la ciudad, puedes formar parte de una de ellas. Si tienes alguna pregunta referente a cómo ganar almas o alguna experiencia que compartir que te haya ocurrido, compártela con nosotros, deja el comentario si quieres más información para que podamos seguir subiendo material, y te animamos a que nos des un like, a que nos ayudes, y que en las redes sociales este contenido siga creciendo. Dios te bendiga y muchas gracias.